Buenos días. A ver, ¿quién sabe qué tema vamos a tratar hoy? Coordinación nerviosa. Muy bien. ¿Con qué tiene que ver la coordinación nerviosa? ¿Con qué sistema? Con el cerebro, ok, con el sistema nervioso, que también involucra al cerebro. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. Hoy vamos a trabajar con lo que son las principales estructuras, es decir, todo lo que conforma el tejido nervioso, las células que conforman el tejido nervioso, y en la próxima clase vamos a trabajar con el sistema nervioso central y en la siguiente con el periférico. Lo vamos a dividir en 3 partes para poderlo explicar un poco más a fondo. Entonces les voy a compartir las diapositivas. ¿Se observan las diapositivas? Ok, bueno, vamos a comenzar. Entonces, como les dije, hoy vamos a trabajar con lo que son las células que conforman al tejido nervioso. Este sistema nervioso está formado por una red de sistemas conductores. ¿Qué se va a conducir a través de este sistema? La información que va de los receptores hacia las estructuras operativas, es decir, se va a transmitir un impulso nervioso. Esto va a ser transmitido, puede ser por músculos y glándulas, es decir, los órganos efectores pueden ser músculos o glándulas. Allí se van a interpretar los impulsos nerviosos. ¿En dónde será el lugar que se interpretan esos impulsos nerviosos? A ver, ¿quién sabe dónde se interpretan esos impulsos nerviosos? ¿Quién es el jefe de todo ese sistema? El cerebro, muy bien. El cerebro va a ser quien se encargue de interpretar todos esos impulsos nerviosos. Estos provienen de los receptores, que generalmente son los órganos de los sentidos, y van a ser los efectores quienes den una respuesta. Por ejemplo, yo recibo un estímulo mediante un órgano de los sentidos que puede ser la piel, yo recibo un estímulo, él va a viajar por todo lo que son las neuronas hasta llegar al cerebro, el cerebro va a interpretar ese impulso y va a enviar una respuesta que le va a ejecutar un efector. Este efector puede ser un músculo, puede ser una glándula segregando algún tipo de hormona. Entonces, todo el sistema nervioso lo que se va a encargar es de eso, de transmitir impulsos nerviosos. Como les mencionaba, este sistema se divide en sistema nervioso central, que comprende al encéfalo y a la médula espinal. Dentro del encéfalo nos vamos a encontrar con lo que es el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y tenemos a la médula espinal también. Tenemos el sistema nervioso periférico, que comprende a los nervios craneales y a los nervios espinales. Pero todos esos órganos están formados por algún tipo de célula. Estas células, cuando son parecidas, se van a agrupar y van a formar un tejido. Ese tejido es el tejido nervioso. Entonces, todos los órganos del sistema nervioso están constituidos por tejido nervioso, que a su vez está formado por 3 tipos de células. A ver, ¿cuál será la principal? La principal célula, el principal tipo de célula que conforma este tejido nervioso. ¿Cuál será la principal célula que conforma este tejido nervioso? La neurona. Esa es una de las más importantes. Entonces, las neuronas es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Conduce la información en forma de impulsos electroquímicos, es decir, está relacionado a un potencial de acción y a sustancias químicas. Estas sustancias químicas son los neurotransmisores. Entonces, la unidad fundamental, la estructural, va a ser la neurona. Aquí tenemos las neuronas tienen forma estrellada. La mayoría de las células del tejido nervioso tienen forma estrellada. Vamos con las neuroglias. Las neuroglias forman el tejido de aislamiento, nutrición y sostén de las neuronas.
están formadas principalmente por los astrocitos. Entonces ellas van a ser las que aíslen a las neuronas de otro tipo de células o de otro tipo de tejido. Además de esto, se va a encargar de nutrir a las neuronas. Van a tomar del exterior, del medio extracelular, van a tomar las sustancias necesarias para las neuronas. Aquí tenemos a las neuroglias que forman el tejido de aislamiento de las neuronas. Aquí tenemos los astrocitos, ellas se van a encargar de aislar a la neurona de otro tipo de célula. Vamos ahora con las microglias. Las microglias son pequeñas y de escaso protoplasma, es decir, tienen poca sustancia intercelular. Destruyen los restos celulares del tejido nervioso. Es decir, las microglias se van a encargar de, digamos que, de excretar las sustancias de desecho de todo el tejido nervioso. Se van a encargar de aislar todas esas sustancias que ya no son necesarias. Es decir, las células que van muriendo, las microglias se van a encargar de eliminarlas. Entonces las microglias son prácticamente células de mantenimiento. Son células de mantenimiento del tejido nervioso. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, tenemos a la microglia representada como, dice taller, es decir, ¿por qué taller? Porque se está encargando de hacerle el mantenimiento a las neuronas. También se encarga de eliminar todos aquellos agentes extraños que traten de dañar al sistema nervioso. Vamos con la morfología de la neurona, es decir, cómo está estructurada una neurona. Como les decía, las neuronas tienen forma estrellada y su tamaño varía entre 6 y 100 micras. La primera estructura que vamos a mencionar es el soma o cuerpo. Luego tenemos a las prolongaciones especializadas, que son varios tipos de prolongaciones. Entonces, en primer lugar tenemos al soma o cuerpo, que lo tenemos acá. Este soma contiene el núcleo. Este núcleo a su vez contiene un nucleolo bien desarrollado. Entonces, dentro de la neurona, en el cuerpo celular, nos vamos a encontrar con el núcleo de ese tipo de célula. Así como cualquier tipo de célula eucariota, el núcleo va a poseer también un nucleolo. Dentro del núcleo nos vamos a encontrar con un nucleolo. Contiene el citoplasma. Este citoplasma contiene organelos tales como las mitocondrias, el aparato de Golgi, contiene neurofibrillas y los cuerpos de Necio. Ahora vamos con las prolongaciones especializadas. Tenemos al axón o cilindro eje, que sería todo esto de acá. Esto sería el axón o cilindro eje, que sería como la cola de la neurona. Este puede ser corto o medir más de 1 metro de largo. Va a depender del tipo de neurona. Ya vamos a ver los tipos de neuronas. Pero siempre va a ser, la mayoría de las veces va a ser más largo que el cuerpo. Está rodeado por la vaina de mielina. La vaina de mielina se va a encargar de recubrirlo. Y la vaina de Schwann, que sería esto que está acá, la célula de Schwann, se encuentra en el centro de cada grupo de vaina de mielina. Y presenta estrangulaciones llamadas nódulos de Ranvier. Los nódulos de Ranvier son estas separaciones que hay entre una vaina de mielina y la otra. Allí es donde el impulso realiza como un salto, digamos que va brincando de aquí hasta acá. Entonces así se va transmitiendo el impulso nervioso. Pasa de acá, digamos que brinca en el nódulo de Ranvier y pasa a la siguiente vaina de mielina y así se va promoviendo o se va distribuyendo ese impulso nervioso. Va viajando, va brincando de nódulo de Ranvier en nódulo de Ranvier. La otra prolongación especializada son las dendritas, estas que están acá. Estas son prolongaciones del protoplasma, es decir, del citoplasma de la neurona. Son cortas y gruesas en su origen.
En su origen salen del cuerpo, son gruesas y luego se van ramificando, pero no son tan largas, son ramificaciones cortas, pero en gran número, son muy ramificadas. Continuamos ahora con la clasificación o tipo de neuronas. Esta clasificación se da bajo dos criterios, bajo varios criterios. El primer lugar es según el número de dendritas, es decir, según el número de ramificaciones que salgan del cuerpo celular. Pueden ser unipolares, bipolares o multipolares. Aquí tenemos una neurona unipolar que de su cuerpo o soma solo va a salir una ramificación, una dendrita nada más. Son típicas en los invertebrados y en la retina. Es decir, en nuestro ojo tenemos este tipo de neuronas. Tenemos las bipolares, que son comunes en la vista, olfato y en el sentido del equilibrio. Y tenemos las multipolares, que son las más numerosas de los vertebrados y la encontramos en el tacto y en el movimiento. Cuando hablamos del sentido del equilibrio, ¿en dónde podemos encontrar entonces a las neuronas bipolares? Las que tienen dos ramificaciones, dos dendritas. ¿Cuál será el órgano del equilibrio? ¿Alguien sabe cuál es el órgano del equilibrio? No, no es el cerebelo, no es la médula espinal, no es el corazón. El oído, muy bien, Kevin. El oído es el órgano del equilibrio. Es el órgano de la audición y también es el órgano del equilibrio. Así que cuando tengan vértigo, cuando tengan así mucho mareo, le esté fallando su equilibrio estático o el equilibrio dinámico, ¿con quién tendrán que ir? ¿Con qué médico? ¿Con qué médico tendrán que ir? Con el otorrino, muy bien, porque el equilibrio está relacionado con el oído. Y la multipolar, es decir, que tiene muchas dendritas, son las más numerosas de los vertebrados, la encontramos principalmente en el tacto, es decir, en la piel y todo lo que esté asociado al movimiento. Continuamos ahora con la clasificación según su función, según la función que realiza la neurona. En primer lugar tenemos a las neuronas aferentes o sensitivas, también se le llama sensitivas. Tenemos a las eferentes o motoras y tenemos a la asociativa. Las aferentes, ellas van desde la periferia hasta el sistema nervioso central, es decir, la neurona aferente es la que recibe el estímulo. Ella va a recibir el estímulo. Por ejemplo, si yo toco una plancha caliente, ahí yo voy a sentir el estímulo que es el calor. ¿Y quién lo va a estar percibiendo? Una neurona aferente. Ella va a llevar la información desde la periferia, es decir, desde el exterior o desde donde ocurrió el estímulo, hasta el sistema nervioso central. Y la eferente va desde el sistema nervioso central o ganglios hacia la periferia, es decir, va en sentido contrario. La aferente lleva el estímulo y la eferente lleva la respuesta. Y tenemos la asociativa, que transmiten impulsos de una neurona sensitiva a una motora, es decir, va a conectar a los dos tipos de neuronas anteriores. Va a transmitir el impulso, es la que se encarga de unir a las dos anteriores para que se transmita ese impulso nervioso. Entonces tenemos a la neurona sensorial o aferente, que va desde el tejido que recibe el estímulo hacia el sistema nervioso. Tenemos la motoneurona, que sería la neurona motora, que va desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector, que puede ser un músculo o puede ser una glándula. Y tenemos la interneurona, que se va a encargar de conectar a estos dos tipos de neuronas. Vamos con la fisiología de una neurona. ¿Cómo ocurre
esa transmisión. En primer lugar, recepciona un estímulo o excitación. Por ejemplo, una neurona sensorial o aferente lo recibe el estímulo en un órgano de los sentidos. Vamos a tomar la piel como ejemplo. Entonces, yo coloco la mano en una plancha caliente, el estímulo sería el calor. Lo recibe el tacto, allí tenemos neuronas aferentes, ellas recepcionan ese estímulo y lo van a llevar a través de una interneurona local a una neurona motora en el sistema nervioso central. Y va a transformar ese impulso nervioso, lo va a llevar desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector, que sería el músculo. Entonces, ¿qué va a hacer mi músculo? Va a actuar rápidamente quitando la mano. Esa va a ser la respuesta. Entonces, se recepciona un estímulo, se transforma en impulso nervioso, llega al cerebro, el cerebro lo interpreta y envía la respuesta. ¿Cómo la va a enviar? A través de un impulso al órgano efector para que ejecute esa respuesta. Ese impulso nervioso siempre va a ir desde la dendrita al soma, luego al axón, a las ramificaciones terminales y a la dendrita de otra neurona. Ese va a ser el orden. Dendrita, soma, axón, ramificaciones terminales y la dendrita de otra neurona. Ese va a ser siempre el orden. Ya vamos a hablar, sí, el impulso nervioso son el arco reflejo. El arco reflejo es el impulso nervioso. ¿Cómo ocurre ese impulso nervioso? Vamos con las propiedades de las neuronas. En primer lugar, excitabilidad o irritabilidad. Esta es una característica propia de todos los seres vivos, la excitabilidad o irritabilidad, que es la capacidad de dar respuesta a un estímulo, principalmente estímulos externos. Está más desarrollado en las neuronas aferentes. ¿Cuáles son las aferentes? Lo acabo de decir, a ver, ¿de dónde a dónde va el impulso en las aferentes? ¿De dónde a dónde va el impulso en las aferentes? Son las que reciben el estímulo de la periferia al sistema nervioso central. Muy bien. Continuamos con otra propiedad. Conductibilidad. La conductibilidad es la capacidad de transmitir el impulso nervioso, transmitirlo de una neurona a otra neurona hasta que llegue al sistema nervioso central y luego de regreso para la respuesta. Ahora vamos con el impulso nervioso. ¿Cómo ocurre ese impulso nervioso del que tanto hablamos? El impulso nervioso está relacionado a un cambio electroquímico. Cuando hablamos de un cambio electroquímico, estamos relacionando el potencial de acción, es decir, cargas positivas y cargas negativas. Recordemos que nuestras células trabajan con iones, con aniones y con cationes, cargas negativas y cargas positivas. Entra algún anión y sale algún catión. Todo está relacionado con un potencial de acción. Entonces, electroquímico, electro por las cargas que posee, positivas y negativas, y químico por la sustancia que está entrando y saliendo de la neurona. Entonces tenemos aquí, ¿qué se debe a un cambio electroquímico? Aquí tenemos que el estímulo llega ¿por dónde? Por las dendritas, va a pasar por el cuerpo soma, va a viajar hacia el axón, va a llegar a las terminales nerviosos y él lo va a pasar a la dendrita de otra neurona. Pero ¿esto cómo ocurre? Cuando la neurona está en reposo, cuando la membrana está en reposo, aquí les dice, una neurona en reposo presenta carga positiva en la cara externa. Aquí tenemos una neurona en reposo. En la cara externa vamos a tener cargas positivas y en la interna vamos a tener cargas negativas. Cuando se recibe un estímulo, esta membrana se va a despolarizar, es decir, se van a invertir las cargas. Entonces, al iniciar el impulso nervioso se invierten las cargas de la membrana. La primera porción de esa neurona va a despolarizarse. Las cargas positivas que estaban en el exterior ahora pasan
al interior. Ahora tengo cargas negativas afuera y cargas positivas adentro. Esto va viajando a través del axón de la neurona y va a ir saltando. Recordemos los nódulos de Ranvier. Va a ir saltando de una agrupación de vaina de mielina a otra. Y se va trasladando a lo largo de todo el axón. Si ven, ya pasa de aquí hasta acá y así va siguiendo hasta que viaja por todo el axón de la neurona. Entonces, este impulso va a pasar a lo largo de toda la membrana hasta que llega a los terminales nerviosos y va a pasar a otra neurona. Cuando ya pasa a otra neurona, entonces esa neurona anterior vuelve a su carga eléctrica normal, es decir, se vuelve a polarizar la membrana de esa neurona. Y ahora esto va a ocurrir en la siguiente neurona. ¿Cómo se le llama a la neurona que envía la señal? A esta se le llama neurona o célula presináptica. Es la emisora de ese impulso nervioso. Y la que lo recibe va a ser la posináptica o receptora. Entonces viaja de las dendritas por el cuerpo, el axón, llega a las terminales axónicos o terminales nerviosos. Allí va a ocurrir la sinapsis. Ya les voy a explicar lo que es la sinapsis. Pasa a las dendritas de otra neurona, que sería la posináptica, y así va a seguir hasta que llegue al sistema nervioso central, y luego va a ocurrir lo mismo, pero ya de regreso con la respuesta. Entonces, la sinapsis va a ser el espacio de separación o zona de contacto funcional entre dos neuronas. Muchas personas creen que es que esta neurona toca a esta neurona, y en realidad nunca llegan a tener un contacto, es decir, no es que se tocan. Todo va a ocurrir por sustancias químicas que va a segregar la célula presináptica, y esa sustancia química va a llegar a la célula posináptica. Entonces, ¿cómo ocurre la sinapsis? Ya vamos a ver qué me escriben por aquí en el chat. Por aquí me dicen, todo eso es a la velocidad de la luz. No a la velocidad de la luz, pero sí ocurre muy rápido. Vamos con los filamentos, con la sinapsis. Entonces, los filamentos terminales del axón, es decir, las terminaciones axónicas, liberan una sustancia química. Esa sustancia química es un neurotransmisor. En este caso va a ser la acetilcolina. La acetilcolina se difunde a través de la sinapsis para llegar a la siguiente dendrital. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas terminaciones nerviosas van a liberar acetilcolina, que va a llegar a las dendritas de la otra neurona, de la neurona posináptica, y ella va a recibir esa información. Entonces, va a ocurrir la despolarización de la membrana, que fue lo que les expliqué anteriormente, y comienza a viajar ese impulso nervioso en esa otra neurona. Otra sustancia química que es segregada por las terminaciones del axón es la noradrenalina. Entonces, principalmente tenemos estos dos neurotransmisores, la acetilcolina y la noradrenalina. Al liberarse estas dos sustancias, el impulso nervioso va a pasar de una neurona a otra. Entonces tenemos aquí a gran escala una terminal axónica. Sería un extremo del axón. Él va a liberar acetilcolina o noradrenalina. Va a liberar las dos. Y esto lo va a tomar la siguiente neurona, la posináptica, y estas sustancias van a entrar por los canales que tiene su membrana celular. Eso va a ser como la señal de que está ocurriendo un impulso nervioso, y así va a ir ocurriendo de una neurona hacia otra. ¿Cuál va a ser la sustancia en la que ocurre ese cambio electroquímico? No sé si anteriormente en otro tema les mencioné que el calcio, digamos que es la gasolina del sistema nervioso. Todo esto va a ocurrir por cambios en las concentraciones del calcio. El calcio va a ser el que dé esa señal de que está ocurriendo un impulso nervioso. Por eso cuando hay fallas, creo que les comenté, no recuerdo en qué tema les comenté, que cuando se nos adormecen algún miembro, las manos, las piernas, es porque hay una falla en la cantidad de calcio en nuestro sistema. Por eso ocurre el adormecimiento, porque está fallando la cantidad de calcio en nuestro sistema.
Exacto, el hormigueo. Por aquí me dicen que fue cuando les expliqué lo de las hormonas, cuando les expliqué la glándula, les expliqué las parótidas, eso. Entonces el calcio va a ser la gasolina de todo nuestro sistema nervioso. En él es el que va a ocurrir el cambio de voltaje. Entra y sale calcio y eso es lo que va a despolarizar la membrana. Entonces la sinapsis no es que una neurona toca a la otra, no. Es que una libera acetilcolina o noradrenalina, que va a ser la señal de que está ocurriendo un impulso nervioso y allí es donde se despolariza la membrana. Vamos con algunos neurotransmisores, los principales. Tenemos la acetilcolina, que se ubica en la unión neuromuscular, en las sinapsis ganglionares, es decir, en los ganglios del sistema nervioso simpático y parasimpático. Su función es la contracción muscular, es decir, participa en todas las señales de contracción muscular. Aumenta la secreción de vasopresina. La vasopresina, recuerden que regula la cantidad de agua que excretamos, aumenta el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal y su efecto es excitatorio o inhibitorio. Es decir, puede excitar a la producción de alguna sustancia o inhibir la producción de una sustancia. De las dos maneras puede actuar. Tenemos GABA, que es otro neurotransmisor, está ubicada en el encéfalo, disminuye la actividad eléctrica del cerebro y actúa como sedante. Es inhibitorio, su acción es inhibitoria, más que excitatoria, es más inhibitoria. Es decir, que la GABA va a actuar principalmente en las situaciones de estrés, es decir, cuando tenemos alguna situación de estrés y por fin entramos en un estado de calma, allí está actuando este neurotransmisor. Otro neurotransmisor es la serotonina. La serotonina la vamos a ubicar en varias regiones del sistema nervioso central, es decir, puede estar en el cerebro, cerebelo, en el bulbo raquídeo o en la médula espinal. Participa en la función de sueño, en el estado de ánimo y emociones y en el control de nosotros mismos, es decir, en el autocontrol de la persona. Su efecto es mayormente inhibitorio. Y tenemos por último a la dopamina, que la encontramos en el encéfalo, en el sistema nervioso autónomo, y está envuelto en emociones de ánimo, regulación del control motor, y es mayormente inhibitorio. Entonces, la que mayormente promueve respuesta por nuestro sistema, respuestas más que todo motoras, va a ser la acetilcolina. Es la que participa más que todo en lo que son las contracciones musculares, en todo lo que tiene que ver con el movimiento. Mayor participación tiene la acetilcolina, no es que las otras no participen, pero la mayor participación es la acetilcolina. ¿Alguna pregunta? Ya terminamos con las diapositivas. Como les dije, les dividí el tema en 3 partes. La otra semana vamos a trabajar con el sistema nervioso central y luego con el periférico. No, hoy no les voy a dejar tarea. Cuando terminemos todo el tema, allí hacemos la aplicación práctica. Aquí me preguntan que por qué se da el deterioro de la memoria. Principalmente porque las neuronas ellas tienen un periodo de vida. O sea, las neuronas no se dividen, no están en constante división como el resto de nuestras células. Ellas no están en constante división, ellas tienen un promedio de vida. Cuando comienzan a morir estas neuronas, allí es que se va degenerando nuestro sistema nervioso. Bueno, ya terminó la hora de clase. Por aquí me preguntan si antes de terminar, si la oxigenación tiene que ver algo con el sistema nervioso. Si no llega oxígeno a nuestro cerebro falla. Y como les dije, ¿quién es el jefe de nuestro sistema nervioso? El cerebro. Si nuestro cerebro está fallando, obviamente nuestro sistema nervioso va a fallar.
Ahora sí terminamos. Feliz fin de semana, chicos.